Vamos a ver hoy, la enseñanza que vamos a ver hoy, es un poquito, no quiero que nadie, porque dentro de la enseñanza le voy a decir lo mismo, es algo que me gustaría que cada uno reflexione, porque yo mismo he reflexionado sobre esta enseñanza, me he examinado dentro de esa misma enseñanza. Así que no es un ataque personal a nadie en concreto, ¿sabes? Eso es lo que pasa con nuestra congregación aquí, que es así como todos nos conocemos. Uno puede tener uno puede verse como obligado a no predicar algunas cosas para que otras personas no se sientan ofendidas. Porque uno puede pensar que están hablando de mí, porque yo le comenté eso, por eso, o me vio hacer eso, por eso que está predicando sobre eso. No, hermanos, sinceramente no tiene nada que ver. El lugar que uno nunca debe usar la oportunidad para tirar indirectas es en el púlpito. Uno tiene que predicar la palabra de Dios y dejarlo. Si la gente quiere enfadarse, que se enfada con el Señor, no contigo. Así que cada uno toma su parte en esa enseñanza, porque ya tomé el mío. Así que cada uno toma su parte en esa enseñanza y reflexiona sobre lo que vamos a escuchar, lo que dice la palabra de Dios sobre cómo es la iglesia de Cristo. ¿Cómo es la iglesia de Cristo? Muchos de nosotros hemos crecido en lugares donde quizás en nuestros países, sobre todo los latinos, vais a la iglesia casi, en algunos países van todos los días, hay culto todos los días. Y aquí en España hay algunas congregaciones que conozco, que sé que tienen reuniones todos los días, pero diferentes reuniones de jóvenes, de varones, de damas, de esto, solteros, de esto, diferentes reuniones, pero llenan toda la semana. Eso no significa que somos cristianos porque tenemos reuniones todos los días. Eso no significa que eso es la iglesia de Jesucristo porque tenemos reuniones todos los días. Puede haber una iglesia que parece que está viva completamente. Lo podemos leer en Apocalipsis, de las 7 iglesias que el Señor Jesús critica. Dijo a alguna de ellas que tú parece que estás viva, pero estás muerto. Tiene pinta de ser rico, pero eres pobre, desnudo y miserable. Así que la iglesia no es la apariencia que nosotros damos al mundo. No es tener un bonito local con sonido extra de lo mejor. No es tener un buen coro que cuando cantamos hasta las hormigas, las arañas, todos miran, pero ¿dónde sale esa voz? Es que eso no es la iglesia. La iglesia no es tener un pastor que sabe cómo le llamamos un amigo dijo, don de labios, ¿qué? Sí, el don de labia. No es tener un pastor que tiene el don de labia, que sabe hablar y convencer a la gente. Eso no es una iglesia. No es tener muchos miembros de casi 200, 300 o más. Eso no significa que es la iglesia. No es tener, digamos, el arca del pacto delante o tener los 10 mandamientos en tablas detrás o escritos en todas las paredes del local donde se congrega. Eso no tiene nada que ver. Eso no es la iglesia. La iglesia no es eso. Pero hay una iglesia verdadera que es la iglesia de Jesucristo. No estoy hablando de las denominaciones cuando hablo de la iglesia de Jesucristo no estoy hablando de los mormones. Porque se llama la iglesia de Jesucristo de todos los santos. No estoy hablando de los mormones, ni estoy hablando de los testigos de Jehová. Estoy hablando de la iglesia universal de Jesús, que se puede llamar la iglesia católica, que es la iglesia universal, no católica romana, que es lo que vemos hoy en día. Hablo de la iglesia universal de Jesús, que son los creyentes en diferentes partes del mundo, del pueblo más pobre de África, hasta el pueblo más rico o el lugar más rico de Estados Unidos, ¿sabes? Creyentes en esos puntos, ellos forman la iglesia, forman la misma familia o el cuerpo de Cristo. Así que vamos a ver lo que la palabra nos enseña, qué es o cómo es la iglesia de Jesucristo. Hoy vamos a ver primeramente lo que no es la iglesia de Jesucristo. Y si el Señor lo permite, el próximo domingo vamos a ver qué es la iglesia de Jesucristo, pero ambos de cómo no es y cómo es la iglesia o qué es la iglesia de Jesucristo cae dentro de este mismo título de cómo es la iglesia de Cristo. Así que vamos a leer primeramente Hechos capítulo 20, aunque hemos viendo algunos pasajes. Hechos capítulo 20 28, solo el versículo 28, vamos a ver. Hechos 20, 28.
Eso es una despedida del apóstol Pablo a los líderes de la iglesia de Éfeso. Él pasaba, tenía que subir hacia Jerusalén, y era su última parada. Se estaba despidiendo de las iglesias porque el Espíritu Santo le estaba como obligando, le estaba llevando hacia Jerusalén, porque algo esperaba a Pablo en Jerusalén que él mismo no sabía lo que era, pero el Espíritu Santo quería que él vaya a Jerusalén. De ahí, si seguís leyendo Hechos, de ahí, si seguís leyendo todo Hechos 20, 21, de ahí podés ver que Pablo fue a Jerusalén, fue atrapado por los judíos y de ahí empezó su juicio hasta que fue le llevaron a Roma, donde finalmente murió en Roma. Así que eso es lo que pasó. Así que eso es un mensaje de despedida del apóstol Pablo a los ancianos, a los líderes de la iglesia. Por eso que os he dicho, hermanos, una iglesia donde hay solamente una cabecilla, digamos, un solo líder, que es el pastor, es muy peligroso. Es muy peligroso, hermano. El poder corrompe bastante si uno no es humillado por el Señor mismo. En todas las iglesias siempre debe haber ancianos, pastores, líderes, diáconos, diaconisas. Tiene que haber personas responsables, una congregación, porque la iglesia no es un negocio personal. No pertenece a ningún ser humano, pertenece al Señor Jesús. Es su iglesia, que Él mismo compró con su propia sangre. Así que no pertenece a nadie. Así que nadie puede heredar la iglesia. Digamos, si me muero no es porque yo soy pastor, significa que mi hijo tiene que ser el siguiente pastor. Eso ocurre en los negocios familiares, pero la iglesia no es un negocio. Así que si el Señor me quita al lado, quitó a Moisés, no puso el hijo de Moisés como líder, puso a Josué, que no tenía nada que ver con la familia de Moisés. Así que es Dios quien asigna los líderes, no son los hombres que ponen posiciones. Tú a partir de hoy te llamo apóstol, profeta, no sé qué. Eso no existe en la Biblia. Así que Hechos 20, 28 dice: entonces, eso es Pablo hablando a los líderes, a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Dice, entonces, cuídanse a sí mismos y cuidan al pueblo de Dios. Ténganlo aquí, hermanos, escuchan bien. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios. Presta atención, por favor. Dice, alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Ahí lo pone bien claro a los ancianos que estaban ahí. Si vosotros pensaban que la iglesia os pertenecía, tenganlo bien claro que no os pertenece. Es de Cristo, es la iglesia de Jesús. Y Él no lo compró con 30 monedas de plata como le vendieron. Él lo compró con su propia sangre. Así que cada uno de nosotros aquí que formamos parte de la iglesia pertenecemos a Jesús. El mundo entero pertenece a Dios, sea buenos o sea malos. Así que ese es un pasaje que el apóstol Pablo se está despidiendo de los líderes, de los ancianos de la iglesia de Éfeso antes de su último viaje a Jerusalén. Porque ahí le estaba diciendo a los ancianos, porque dice la palabra que ahí se arrodillaron y lloraron porque sabían que nunca más volverán a ver a Pablo. Pablo sabía por medio del Espíritu Santo que él nunca volverá a ver a esos ancianos. Así que él fue obligado por el Espíritu Santo mismo para ir a Jerusalén, sin saber lo que le estaba esperando. Así que cuando él reunió a todos esos ancianos de la iglesia de Éfeso, él les dio 2 órdenes primordiales. Hay 2 órdenes primordiales aquí. El primer orden es que Pablo les dijo a los líderes, la primera cosa que tenían que hacer los ancianos es que deberían cuidarse a sí mismos. Eso es lo primero que un pastor tiene que hacer. Eso es lo primero que los líderes, los ancianos de la iglesia tienen que hacer. Cuidarse a sí mismo. No estoy hablando de cortar su pelo cada 2 por 3, afeitar su barba y echarse buena colonia, vestirse con corbata y buen traje, aún en verano que estamos a 49 grados en algunas partes de España. No está hablando de eso. Está bien vestirse bien. Pero hay algunas congregaciones, tristemente, que si no estás bien vestido de arriba hacia abajo con traje y corbata, no te consideran cristianos.
¿Sabes? Alguien alguna vez me confrontó con esto, me dijo, hermano Alex, te falta aún algo para ser cristiano. Y dije, ¿qué me falta para ser cristiano? No sabía que había algo más que tenía que agregar en mi cristianismo. No, es que no tienes que andar con tejanos, ni con pantalón cortos, ni con manga corta. Casi le boté fuera de mi casa a esta persona. Casi le eché fuera de mi casa a patadas. Pero que Dios me libre. Pero eso es puro legalismo, cuando no comprendemos las Escrituras. Porque Pablo no está diciendo a esos hombres que lo que tienen que hacer es cuidarse a sí mismos físicamente hablando. Él está hablando que ellos deberían cuidar sus vidas espirituales. Deberían cuidar su fe, la enseñanza que ellos enseñaban al pueblo de Dios. Ellos deberían cuidar su vida privada cuando está lejos de los hermanos de la congregación. ¿Qué hacen cuando nadie le está viendo? No solamente los líderes de la iglesia, todo cristiano debe cuidarse a sí mismo. Todos que forman parte de la iglesia de Cristo tienen que cuidarse a sí mismo. No somos cristianos solamente los días de la reunión. No somos cristianos solamente los domingos. No somos cristianos solamente cuando nos vemos entre nosotros. Que si ves a una persona pasar por la calle y dice Dios te bendiga y tus compañeros dicen, mira, ¿eres cristiano? Ah, no sabía que era cristiano. No, somos cristianos en todo momento. No es solamente un nombre, es una identidad. Es así que nos identificamos, cristianos, antes de ser cualquier otra persona. Así que eso fue el primero que Pablo les dijo a los ancianos. El segundo que les dijo es que, el segundo punto les dijo, a cuidar al pueblo de Dios. Ellos deberían cuidar al pueblo de Dios, es decir, a la iglesia. La iglesia de Jesús. ¿Cómo es la iglesia de Jesús? Es una iglesia que Jesús mismo compró con su sangre, pero vamos a entrar en puros detalles, cómo debería ser o cómo debe ser la iglesia de Jesús. Pero aquí Pablo les dice a los ancianos, después de haberlos cuidado a vosotros mismos, debéis cuidar a la iglesia. Pero no cuidarle de cualquier manera, no sacarle el dinero que ellos tienen, no usar tu autoridad como pastor o líder para oprimirles, para manipularles, para meterte en sus vidas, para que ellos no respiran, para que no tengan vida. No, hay que cuidarles. ¿Cómo uno cuida a otra persona? Es dar tu tiempo para ellos. Es estar ahí por ellos. Porque dice, hay que cuidarles, así que ellos deberían alimentar, no solamente alimentar, dar de comer y pastorear. Así que alimentando, ¿cómo debería alimentar la iglesia? Con la palabra de Dios. Ellos deberían alimentar la iglesia con la palabra de Dios, con las predicaciones, con los estudios bíblicos. No alimentarles solamente con pof y frijoles y paella y arroz con leche, no, o con helado de coco. Todo eso está bien. Aliméntale que se engorde, se comen en Navidad. Pero no es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo quiere que se alimentan con la palabra, una alimentación espiritual. Todos líderes de toda congregación deben pasar su tiempo enfocándose más en el crecimiento espiritual de la iglesia de Jesús. En el crecimiento espiritual. Y también usa otra palabra aquí, pastorear. Pastorear no es disciplinarle por todo, no es meterse, no es agobiarles. Es guiarles, sufrir con ellos en su sufrimiento, andar con ellos, aguantando sus caídas, no parar de exhortar donde hace falta exhortar, disciplinar donde hace falta disciplinar. Aunque mucha gente no cree que disciplinas existen en la iglesia, existen muchas disciplinas en la Biblia para la iglesia. Muchos miembros deben ser disciplinadas según la palabra de Dios. Así que hay que pastorearles, hay que enseñarles dónde y cómo deben andar. Hay que exhortarles, hay que animarles y disciplinarles. Eso es lo que Pablo decía a los líderes, a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Así que aunque a muchos creyentes, hermanos, en la iglesia no les gustan ser exhortados, mucha gente no le gusta porque en el momento que tú les exhortas, ya te empiezan a sacar versículos fuera de contexto y se van y buscan otras congregaciones. Que se van corriendo, que se van, que vayan, ¿sabes? Que se van, que se vayan, que no regresen.
Porque no es un restaurante que tenemos miedo de perder a la clientela, que hay que tratarles bien, hay que darle la comida gratis para que no se van. No. Es que si entras a un restaurante y no te gusta la comida, ¿qué harán el dueño del restaurante? Intentar darte el plato gratis. En la iglesia no estamos para eso. Entras, no escuchas la palabra, dura es esta palabra, ¿quién la puede aguantar? ¿Te quieres ir? Te ayuda a abrir la puerta, te pongas una alfombra roja para que te vas, pero váyate, pero muy lejos, antes de contaminar a las demás personas. Así que personas que quieren solamente que le digan lo que quieren oír, eso no es la iglesia. ¿Dónde quieren? Me voy a la iglesia porque quieren escuchar bendiciones, quieren escuchar que Dios le va a prosperar, quieren escuchar que Dios le va a hacer eso. Eso no, es en el restaurante, que vas al restaurante porque has visto el menú y sabes muy bien lo que se cocina ahí. Si es cordero a la plancha, es cordero a la plancha, es lo que vas a comer. Pero en la iglesia, tú te alimentas de lo que el Señor tiene para ti. Si no te gusta, te buscas otro lugar para esconderte, que no será una iglesia. Así que hermanos, quiero que queda bien claro lo que le he dicho antes, que las palabras que van a salir de mi boca a partir de ahora no son indirectas de ninguna manera hacia alguien o hacia un grupo de personas o hacia quien sea, no son indirectas. Así que si se siente como confrontado, no voy a pedirle perdón para nada porque no le estoy intentando atacar. Usted tómalo como quiere tomarlo, pero eso no es no es lo que quiero hacer, no es mi ambición, no es mi deseo. Mi deseo no es para ofender a alguien. Pero si te sientes ofendida con la palabra de Dios, te animaré que vuelves a leer esa palabra otra vez y reflexionas sobre ella, pero no piensas que voy a pedirte perdón por haberte ofendido por la palabra de Dios, porque no es la mía. Así que el apóstol Pablo, volvemos a lo que hemos leído, el apóstol Pablo le pidió a los ancianos a alimentar y pastorear a la iglesia de Cristo. Que él mismo, no cualquier iglesia, es la iglesia de Jesús que él mismo compró con su sangre. Hermano, no sé si lo está entendiendo la profundidad de eso. Así que la iglesia no es cualquier cosa. Es un cuerpo comprado, no es una organización, no es un negocio. Como hoy estaba preguntando a mi esposa cuando me fui a buscarla, que ¿cómo puedes interpretar un edificio o muchos edificios o un bloque con muchas iglesias como los bares del barrio? Si llegas a un punto, vamos al ¿cómo se llama este lugar después de Maquinista? Buen Pastor. Si vamos a Buen Pastor, hay como 8 iglesias en la misma línea. Si yo no soy cristiano y llego ahí y veo 8 iglesias o 10, hasta 4 en la misma finca, ¿qué puedo pensar? ¿Qué puedo pensar? Que wow, hay avivamiento, ¿no? Que wow. No, hermanos, lo que veo es confusión. Lo que veo es negocio. Lo que veo no es iglesia. Son negocios que abren solamente los domingos. Son negocios. Porque, hermanos, mira, el Señor Jesús le dijo, cuando se fue, dije, Padre, por favor, que sean uno como tú y yo somos uno. Que sean uno, que la iglesia sea uno, como tú y yo somos uno. ¿Sabes por qué encontramos 10 iglesias en la misma línea como encontramos 10 iglesias en el bar? Es porque cada uno dice que tiene la verdad. Cada uno dice que tiene la verdad. Quiere sacar el máximo provecho de la gente. Usan al cuerpo de Cristo como clientes. Y muchos hermanos, mientras que no leen este libro, van a poblar lugares así, donde nunca escucharán la palabra, pero escucharán solamente las bendiciones, puertas abiertas, ventanas de cielo abiertas, Dios va a bendecirte, Dios va a hacer esto. Ayer estaba escuchando no lo voy a llamar pastor porque para mí no es pastor, muy conocido en Sudáfrica, en Nigeria, que empezó su programa diciendo, hermanos, ya oré por vosotros ayer, así que hoy toca ofrendar. Así que hoy toca ofrendar. Y dijo,
voy a desatar una unción de 21 días de una bendición económica. Así que prepárate para recibir esto. Hermanos, no estoy hablando de cualquier persona. Hablo de un famoso que tiene millones de seguidores. Hasta aquí en Europa tiene seguidores. Y dijo, desato la unción financiera de 21 días. ¿Qué quiere decir? 21 días de culto todos los días. Esos cultos todos los días, hay ofrendas todos los días. Son 21 días de unción que él se llena el bolsillo, pero los necios que no leen sus Biblias se pondrán la mano sobre la pantalla y gritarán, amén, gloria a Dios. Y irán a este lugar 21 días, durante todos los 21 días estarán ahí ofrendando. Y al final ese hombre se saca como 4,000 cada día. Y ellos a los 21 días le dirán, no tuviste suficiente fe, hijo. Hay que diezmar más. Hay que orar más. Nos encanta eso, hermanos. Las iglesias donde se predica la palabra de Dios hoy en día no son famosas. La gente no le gusta, son aburridas, se duermen rápidamente ahí. Ay, la gracia, ¿qué es la gracia? Quiero escuchar cosas buenas, como, ¿qué es eso? Es que me aburro. Me aburro. Hermanos, así que si estamos aquí hoy, quiero que entendamos una cosa. Si nos hemos arrepentido sinceramente de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en Cristo, eso es porque Él nos compró con su propia sangre. La sangre que Él usó para comprarnos es su propia sangre, no la sangre de un cordero, la sangre de otra cosa. Y a raíz de eso, Cristo nos ha adoptado en la familia de Dios. Eso es el alto precio que Cristo pagó para su iglesia, su propia sangre. Así que dejamos un momento. Lo que no vamos a ver hoy es la responsabilidad de los ancianos de la iglesia de Éfeso. No vamos a ver eso hoy, que es la misma responsabilidad, como os he dicho antes. La responsabilidad de esos ancianos es la misma responsabilidad para los ancianos hoy en día, para todos los pastores y para todo creyente, que es cuidarse a sí mismo primeramente. Cuídate a ti mismo. No le estoy hablando de cuidarse, de llevar corbata en verano, con traje en verano, con una Biblia grande bajo tu hombro para demostrar que eres cristiano. Es cuidar tu vida espiritual, tu relación personal con el Señor, no comparándote con nadie o con ningún otro miembro de otra congregación. Así que si la iglesia fue comprada por Cristo con su propia sangre, la pregunta que debemos hacernos hoy, sinceramente, hermanos, escuche bien. Si la iglesia fue comprada por Cristo con su propia sangre, la pregunta que cada persona sentada aquí hoy o que nos escucha hoy, la pregunta que debe hacerse es, ¿cómo es la iglesia de Cristo entonces? ¿Acaso yo estoy en la iglesia de Cristo en este momento? ¿Acaso estoy en una iglesia donde exhorta a Cristo? ¿Una iglesia que demuestra que esa iglesia fue comprada con la sangre de Cristo? ¿Cómo debe ser esa iglesia que Cristo compró con su sangre? Debe ser una iglesia que tiene muchas páginas en las redes sociales, que sacan vídeos todos los días para criticar a otros pastores, o que se mofan de otras iglesias. Mira, es tan triste porque yo conozco a pastores, hermanos, que eran hombres que se dedicaban en la predicación de la palabra antes de la pandemia. Entraron la pandemia, es muy normal que entró la pandemia, ya congregarse ya no se convirtió ya no era algo que estaba de moda, y la gente empezaron a hacer todo por las redes sociales. Y tristemente para mí lo que he visto ahora, porque tener seguidores en las redes sociales, y como en Facebook, donde yo trabajo y todas esas cosas, genera mucho dinero. Mucho dinero. Así que ha pasado. Algunos de esos pastores que yo conozco, se están dedicando en criticar a otras personas, otras congregaciones, otras iglesias, no con el fin de edificar, pero con el fin de suplicar que, por favor, comparte el video para ayudarnos. ¿Qué quiere decir? Que más que comparten, más dinero reciben. No les importa, lo más importante no es el mensaje en sí que conlleva, es la plata que llega al final después de que ha sido compartido con más de 1 millón de personas, el dinero que se genera en todo eso.
La pregunta es, ¿eso es la iglesia de Jesús? ¿Para eso Jesús compró la iglesia con su sangre? ¿Para eso? Mira lo que el Señor Jesús dice en Mateo 16, 18. El Señor Jesús hace las siguientes declaraciones. Edificaré mi iglesia y el poder de la muerte o del infierno no la conquistará. Mira, eso no es cualquier iglesia, hermanos. Es una iglesia que edificado mismo, construido mismo por Jesús. Y Él asegura que el poder de la muerte o el infierno no prevalecerá contra su iglesia. No pastores o líderes nuestros, ¿sabes? Como iglesias que predican de cualquier cosa, menos la palabra de Dios. Uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que la gente no lee, o la gente se dejan fácilmente ser engañado? Es simplemente porque no forman parte de la iglesia, porque si forman parte de la iglesia pasarás más tiempo con este libro. Así que el Señor Jesús promete Él mismo, que Él promete edificar su iglesia y que ni el infierno podrá en contra de ella. Una iglesia fuerte. No cualquier iglesia, una iglesia fuerte. Una iglesia que es suya. Una iglesia que no pertenece a los hombres. Una iglesia que no se hereda de padre a hijo. O cuando muere el marido, si la esposa tiene don de labia, se queda ella con la iglesia. No, es que eso no es la iglesia de Jesús. Jesús llamó a un hombre en concreto. No llamó a un hombre de negocio. Llamó a un hombre que renuncia a su propia vida y toma la decisión para ser esclavo voluntariamente por él. Y luego cuando ese hombre se aparta, como cuando Moisés salió de la escena, Dios mismo levantó a Josué. Moisés no buscó a su hijo para que le sustituyera. La iglesia que es de Jesús, no de los hombres. La pregunta es, ¿acaso esas iglesias, o la iglesia en la cual usted pertenece ahora, o usted está en este momento, piensas que esa es una iglesia que pertenece a Jesús, o es otro negocio más que está en el barrio recién abierto? ¿Acaso usted se siente parte de la iglesia de Jesús, o eres solamente uno que está visitando algo que parece la iglesia de Jesús? Antes de ver lo que la Biblia dice, hermanos, de cómo es o debe ser la iglesia de Cristo, vamos a ver primeramente, como les he dicho, lo que vamos a ver hoy es lo que no es la iglesia de Cristo. Lo que no es la iglesia de Cristo. Cómo no debería ser la iglesia de Cristo. Así que presta atención, porque es mucho mejor enseñar a alguien para tocar a los buenos billetes. Así cuando toca un billete falsificado, podrá saber si es un billete falsificado. Hemos estado estudiando doctrina y mucha de la palabra de Dios. Pero hoy vamos a ver lo que no es la iglesia. Pues si acaso si usted ve algo parecido de lo que no es la iglesia en este local, hermanos, no hace falta que me avise, solamente entréganos a Dios y busca un lugar donde hay la palabra de Dios. Y mucha gente también están diciendo, porque cuando encuentra gente que dice, todas las iglesias donde he ido, es que no me siento en casa, no me siento bien, mi espíritu no se sienta cómodo. Mira, si uno encuentra una iglesia perfecta, que no entre. Porque si encuentras una iglesia perfecta y entras, abre iglesia, no negocios. Iglesia. Porque en todas las iglesias hay defectos. Abre iglesias compradas con la sangre de Cristo. En todas las iglesias compradas con la sangre de Cristo hay defectos. Porque si no hubiera defectos en las iglesias, no tendremos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es a raíz de los defectos que había en las iglesias. Las nuevas cosas que gente intentaba de poner. No hablo de negocios, porque hoy en día tenemos más negocios que iglesias. Son centros recreativos, son negocios de hombres personales. Así que la primera cosa que no es una iglesia es que la iglesia no es un club social. Eso no es una iglesia. Así que la iglesia no es un club social. No es un lugar donde la gente vayan para pasarlo bien, para jijijaja. No es eso.
La iglesia no es un club social, no es un lugar donde la gente viene para buscar comunidad, para distraerse, porque el peliculón de Telecinco no es una película repetida. Así que no voy a ver la misma película 3 domingos, así que me voy a la iglesia para pasarlo bien. Eso no es la iglesia. La iglesia no es un lugar donde los viejos amigos se encuentran. Cuando vas a la ciudad, estás buscando tus viejos amigos, sabes que en tu infancia iban a algún lugar en concreto y todo el mundo vaya por ahí. Eso no es la iglesia. La iglesia no es un restaurante, no es un restaurante, no es un lugar donde se venden comida. Todo lo que se tiene que hacer en la iglesia, mira, admiro de verdad las obras que muchas iglesias hacen, de verdad que intentan de recordar fondos para actividades. Y no pueden. Una vez unas hermanas me lo propusieron. Yo le dije claramente que, hermanos, si empezamos a vender comida aquí, estamos convirtiendo la iglesia en un negocio. No se debe nunca vender nada en un lugar donde los creyentes se reúnen. Si se necesita fondos para algo, oramos que Dios pone en el corazón de cada hermano el deseo de dar. No hace falta vender comida para que los hermanos sacan 5 euros de sus bolsillos para dar. No hace falta comprarles con algo. Es como, quiero que mi hijo come, así que yo le prometo, si come esa cosa que no te gusta, que es la verdura, después te doy un helado. No, eso no es, hermanos. No podemos intentar coaccionar a la gente para que sean bondadosos o dadivosos. Eso no es la iglesia. Así que la iglesia no es un restaurante donde el cliente viene y pide lo que quiere comer. Me voy a esta iglesia. Pastor, mira, tu sermón fue demasiado duro. ¿Puedes dejar de hablar mucho del infierno? Porque me pone incómodo. Te enseño la puerta donde viniste. Está aún abierta, puedes irte. En la iglesia la gente no viene para decir lo que quieren. Recuerda, hermano, lo que leímos antes. Fue comprada con la sangre de Jesús. No con mi sangre ni con tu sangre, con la sangre de Jesús. Como una vez un señor vino a vernos aquí una vez y vino que estaba viviendo en pecado con Nuestra Señora y me dice, bueno, venimos a verles, a ver cómo apoyamos la obra. Mira, hermano, me encendió dije, mira, lo que Dios está buscando no son personas que apoyan la obra de Dios. Está buscando hombres santos, hombres temerosos de Dios, hombres que quieren de verdad hacer la voluntad de Dios. No hombres que piensan que pueden comprar la bendición de Dios, ¿cómo se llamaba este falso profeta el que hacía magia? A Barabás o a Limás. Sí, a Limás. Y Pablo le dijo, Pedro le llamó porque él quería comprar el don del Espíritu Santo con dinero. Hermanos, no podemos. Es que esta iglesia ya ha sido comprada, pero a precio de sangre. Es que no hay dinero en el mundo que puede comprar la iglesia. Si alguien viene a la iglesia y no le gusta lo que se predica, que se va de la misma manera que vino. No ponemos recomendaciones. Si no te gusta ese restaurante, tenemos una nueva cadena que hemos abierto por ahí en Glorias o por ahí en Montigalá o por ahí en Cataluña. No es un restaurante. No es un lugar, no es un restaurante donde el cliente tiene razón. Nadie va a la iglesia porque tiene razón o quiere tener razón. En los bares sí que se puede tener razón el cliente y puede ganar el juicio si denuncia al restaurante. Pero en la iglesia no es así. Pertenece a Jesús y fue comprada con su sangre. La iglesia no se necesita hacer promociones para que la gente venga. Uno salga por la calle para predicar la palabra. Si a alguien les interesa la palabra y no sabe dónde congregarse y vive en Hospitalet, no hace falta que le traigamos a Santa Coloma. Hay que buscarle un lugar cerca de su casa para que se congrega. Eso es lo que se tiene que hacer en la iglesia. No es un lugar donde hay competencia, pescadores intentando de pescar del bote de otros pescadores. Hay muchos pecadores en el mundo, muchos que van a ir al infierno. Pero estamos ahí luchando entre nosotros como locos, como estúpidos, intentando de sacar gente con otras iglesias. No vayas ahí. Ven, la nuestra tenemos escuela de teología. Vamos a enseñarte para que sabe cómo es eso. Mucha lectura en la cabeza, pero nada de Dios en el corazón. Así que la iglesia no es ahí donde hacemos promociones para que la gente venga. No es necesario hacer promociones.
No es necesario organizar bailes o poner en los flyers que se hacen como en las discotecas, ¿sabes? Tienen flyers que allí ves, lo que aparece más es la foto del grupo de baile más que la palabra de Dios, y el otro lado ves todo así en grande los días de la reunión para que atrae más a la gente. No, hermanos, si usamos mecanismos del mundo para atraer a la gente al mundo, para atraer a la gente a la iglesia, llenaremos la iglesia con mundanos. Toda la iglesia será llena de mundanos y pensaremos que son personas que están vivas, pero están completamente muertas. No se puede usar mecanismo mundana para que la gente venga. La gente que van a la iglesia son gente quebrantadas, muertas, desesperadas, quieren la salvación de Cristo. Se han dado cuenta que son pecadores y más que leen la Biblia, más pecador se ve. Y corren y preguntan, ¿qué me va a salvar? Y corren a la iglesia rastreándose ya con deseo de Cristo. No los que vienen, se sientan, cantan, ahí están. No me gustó la alabanza hoy. No sentí el Espíritu Santo hoy en la iglesia, no. Hermano, enséñale la puerta que se vaya. Tercer punto, la iglesia no es una sala de cine, no de espectáculo. No se debe organizar bailes o no sé qué más. No se debe organizar nada para complacer. La gente que van a la iglesia no van para pasarlo bien. No van para saciar sus ojos. Si quieres ver baile, ve a una discoteca, ve a un baile, a lo que sea, organiza una fiesta en tu casa, o va a las fiestas del barrio, haz algo. Pero no buscas baile en la iglesia, no buscas diversión en la iglesia, no buscas entretenimiento en la iglesia, porque la iglesia no es un lugar donde nos reunimos para entretenernos. Fue comprada a precio de sangre. A precio de sangre. Fue comprada la iglesia. No es un lugar donde la gente viene para ver el show de su pastor favorito o para ver su show favorito. No es un lugar donde la gente viene porque, conoce a ese pastor tan famoso que tiene no sé cuántos seguidores en YouTube, tiene una iglesia por ahí, vamos ahí. Eso no es, hermanos. La iglesia no es una guardería donde los padres no saben lo que hacer con sus hijos el domingo, así que les llevan a la iglesia para que se quieran ir, después desaparecen por la puerta trasera y regresan cuando el culto ya terminó. No es una guardería la iglesia. La iglesia, recuerda, hermano, fue comprada a precio de sangre. No es un lugar donde nosotros llevamos a nuestros hijos y esperamos que otros van a discipular a nuestros hijos. La iglesia no es para discipular a los niños o los hermanos. Es para discipular a los hermanos, a los padres, para que ellos mismos discipulan a sus hijos. La iglesia no tiene la responsabilidad de discipular a los niños de los padres que están en la iglesia. Cada padre debe sentarse con su hijo, escucha la misma enseñanza que su hijo escucha, y su hijo tiene la responsabilidad de preguntar a su padre en casa qué predicó el pastor y los lugares que él no entendió, y el padre tiene el derecho y la obligación de enseñar a su hijo lo que se enseñó que él no entendió. Es la responsabilidad de los padres. Es lo que la Biblia nos da como padre, como la responsabilidad. Así que no es un lugar donde los padres se escapan de sus responsabilidades como padres y tíralo en las manos de otras personas para que se encargan para ser padres. La iglesia no es un lugar para buscar soluciones financieras o de salud. No hace falta correr a la iglesia porque estás buscando trabajo. Quizás pueden encontrar hermanas ahí que tienen contactos, o hermanos que tienen contactos, o quizás pueden orar por mí y Dios hace algo. Yo estoy enfermo, quizás ahí me pueden orar, quizás Dios hace algo. Hermanos, he visto personas venir durante la iglesia, cuando la iglesia se reúne. Oramos y Dios te da un trabajo. Y ese mismo trabajo se convierte en la razón por la cual no pueden congregarse. El mismo trabajo que oraron y suplicaron que Dios le diera, y el trabajo se convierte en la razón por la cual no pueden congregarse. Ay, pastor, sabes que mi horario me cansa, sabes, vengo muerto, no puedo ni levantar pies. Sí, pero puedes sentarte en Facebook durante 2 horas, sí, pero no puedes sentarte en la iglesia aunque sea por 30 minutos para escuchar. No, es que vivo lejos, mi trabajo.
El mismo trabajo que los hermanos oraron, ayunaron, clamaron a Dios contigo, se convierte en el motivo por el cual no puedes congregarte. Y mucha gente corre a la iglesia porque buscan milagros, salud, quieren ser sanos. Sinceramente, hermanos, cuando la iglesia se reúne, Dios puede sanar, eso sí que es cierto, pero que no si se convierte en el motivo principal por el cual la gente va a congregarse o la gente va a la iglesia. El sexto punto es que la iglesia no es para venir a buscar matrimonio. Yo he escuchado a mucha gente, muchísimas personas, hombres que no son cristianos, van a la iglesia porque buscan mujer. Y mujeres que ya han vivido la vida hasta que están todos cascados y cascadas, ya corren a la iglesia para buscar matrimonio. ¿Por qué? No, creo que el hombre cristiano es más fiel que el hombre del mundo. O la mujer cristiana es más... Pero tú vienes del mundo, pero quieres sacarla de la iglesia para llevarla al mundo. Algunos encuentran matrimonio por la misericordia de Dios en la iglesia, pero prefieren que su mujer permanezca siendo cristiana y ellos permanecen en el mundo. Ese tipo de machismo que vemos hoy en día. Es que, no, que ella sigue siendo, mi mujer es cristiana, mis hijos son cristianos, pero yo estoy por ahí, vivo la vida, lo paso bien. Pero la iglesia no es el lugar. No es un lugar donde la gente tiene que ir para buscar matrimonio. Dios, en su inmensa misericordia, hermanos, puede hacer que la gente se encuentre en la iglesia y se casen. Conozco a una pareja hoy en día que acaban de hacerse noviazgo, se conocieron en la iglesia. Y eso sí es lo que tiene que ocurrir. El cristiano tiene que casarse con una cristiana. Eso es normas que no podemos romperlo. ¿Sabe? Y la cristiana tiene que casarse con un cristiano. Pero ¿qué pasa cuando una mujer cristiana ve a un hombre que no es cristiano y tiene plata, es bastante atractivo y musculoso y todo, bastante? Se va. Y pasa lo mismo con los hombres que son cristianos. Muchos hombres cristianos han dejado a Cristo por una mujer del mundo. Y muchas mujeres del mundo han dejado a Cristo por hombres del mundo. Así que, hermano, téngalo bien claro, para que nadie te engañe o para que te engañes a ti mismo. No todos que se congregan son cristianos. Eso téngalo bien claro. No todo mundo que va a la iglesia es una persona cristiana o es creyente. No todos. El Señor Jesús mismo nos dice en Mateo 7, 21 a 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les diré: jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. En la iglesia mucha gente puede venir a esconderse de su vida pecaminosa en la cual están viviendo en el mundo, para saciar su conciencia, para sentirse menos acusado. Vivo en el pecado de lunes a viernes, sábado, y el domingo corro a la iglesia para cumplir con Dios. Ofrendan, son personas muy generosas a la hora de ofrendar. Ofrendan. Y bailan más que todo mundo ahí cantando, se quebrantan ahí, y cuando sale, vuelven otra vez al mismo pecado. No nos engañemos, hermanos. Lo que sembramos, eso mismo cosecharemos. La Biblia nos dice claramente: hay que dejar que las cabras y las ovejas, o el trigo y las espinas, crezcan juntos. Llegará el momento de la cosecha que el Señor Jesús mismo mandará a sus ángeles para que separen los que son suyos y los que no son suyos. Así que si no estás buscando a Dios, entonces estás perdiendo tu tiempo cuando te congregas con la iglesia. Si tu motivo principal no es buscar a Dios, estás perdiendo tu tiempo. Porque la iglesia es de Jesús, no es de nadie más. La iglesia es de Jesús. Él mismo la compró con su propia sangre. No es como en mi país, que hermanos, en todas las iglesias pentecostales que existen en Camerún ahora, tienen la foto del pastor fuera. En todas las iglesias pentecostales en Camerún que yo conozco. Una vez pregunté a un chico, les escuché, estaba cantando ahí dentro. Mandé que le llamara. Él vino y le pregunté: oye, ¿de quién es esta iglesia?
Y me dijo, ¿del Señor? Le dije, no. ¿De quién es esta iglesia? Me dijo, ¿del Señor? Le dije, dame tu DNI. Me sacó tu DNI. Le dije, ¿de quién es este DNI? Me dije, es mío. ¿Cómo sabes que es tuyo? Tu foto. Gírate. ¿De quién es esta iglesia otra vez? Y se quedó así, pensando, porque la foto de su pastor estaba delante de la puerta de la iglesia, así grande. Le dije, esta iglesia pertenece a tu pastor, no a Cristo. Deberías poner la foto de Cristo ahí para demostrar que la iglesia pertenece a Cristo. Para que todo mundo que pasa por ahí sabe que esa es la casa de Cristo. Ahí vive Cristo. Esa es la iglesia de Cristo. Todos. Páginas web de las iglesias. La foto de pastor ahí con su mujer, su familia. ¿De quién es la iglesia? Es de ellos. Pasa por los tratados. La foto de pastor ahí. ¿De quién es? Es de ellos. Es que, mira hermanos, nosotros podemos convertir la iglesia que Jesús compró con su sangre en un negocio familiar sin darnos cuenta. Podemos pensar que nos pertenece a nosotros. Los que no forman parte o los que vienen, se congregan, cuando ya empiezan a ver cosas raras, se quieren marchar o se marchan, empezamos a amenazarles que van a ir al infierno o van a ir a donde. Eso no es una iglesia, es un negocio. Es como, tú no vas a comer no vas a comer una paella como esta si vas a otro restaurante. Pero eso no ocurre en las iglesias, hermanos. No ocurre. Así que si no estás buscando a Dios, estás perdiendo tu tiempo. La iglesia le pertenece a Jesús. Así que la iglesia no te pertenece a ti. Hablando a los líderes de la iglesia no pertenece a ningún pastor o a ningún líder. Es de Jesús. Si tú no estás con Jesús, si no forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Jesús, según 1 Corintios capítulo 12, de 12 a 27, estás contra Jesús. Porque la iglesia es el cuerpo de Jesús. Si no estás con Jesús, estás contra Jesús. Así que hermanos, escucha, vamos concluyendo. La iglesia no es este local en el cual nosotros estamos. Tómalo bien claro. Cuando hablamos de la iglesia, no hablamos de este local. Ese es un lugar donde la iglesia se reúne. Pero la iglesia no es este local. Damos gracias a Dios, sinceramente, que nosotros tenemos un local como ese donde podemos reunirnos. Pero el Padre no vive en casas hechas de manos de hombres. Dios no vive en casas hechas de manos de hombres. Él vive en lo que Él mismo crea con su propia mano. Y eso es usted y yo. Dios mora en nosotros, a los quebrantados de corazón, aquellas personas que de verdad lo desean. Él mora en nosotros. Él mora en sus hijos. Somos su templo. Y si nos apartamos de Él, Él se apartará de nosotros igualmente. Déjame decirles, hermanos, una experiencia personal, pero una experiencia totalmente personal. Una cosa que me he dado cuenta es que más que una persona escucha la palabra de Dios mientras que está en el pecado, más endurece su corazón. Si estás viviendo en el pecado, sabes que tu vida, lo que tú estás haciendo, está mal, es pecaminosa. Todo lo que tú estás escuchando, haciendo, viendo, cualquier pecado, si estás viviendo intencionalmente en el pecado, y vas escuchando la palabra de Dios, vas leyendo la palabra de Dios, pero toma la decisión a no cambiar, más se endurece tu corazón. Te vuelves insensible a la misma verdad que tú estás leyendo y estás escuchando. Pues uno se puede preguntar, pero ¿cómo es posible que ella era cristiana, él era cristiano? ¿Cómo es? Es porque se volvió insensible, no quiso arrepentirse. Más que pasamos tiempo escuchando la palabra de Dios, mientras que permanezcamos en nuestros pecados, volvemos insensibles a esa misma palabra que nosotros mismos escuchamos. Así que no podemos acostumbrarnos a ser oidores de la palabra solamente, sino tenemos que ser practicantes del poco que nosotros conocemos de la palabra. Y dejamos las consecuencias de nuestra obediencia en las manos de Dios. Entonces, ¿cómo es la iglesia de Cristo? Acabamos de ver lo que no es la iglesia de Cristo. No es un restaurante y todas las demás cosas. Entonces, ¿cómo es la iglesia de Cristo? Esa iglesia que Él mismo compró con su sangre. ¿Cómo es esa iglesia que Él mismo dio su vida por ella? ¿Cómo es la verdadera iglesia de Cristo? Y en su primera carta al joven Timoteo, el apóstol Pablo escribe en 1 Timoteo capítulo 3 de 14 a 15. Él lo dice eso a Timoteo.
Dice Timoteo, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora para que, si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Eso es la iglesia de Cristo. Columna y fundamento de la verdad. Así que la iglesia fue comprada con la sangre de Cristo. Eso significa que no es cualquier cosa. Es una familia. No es una persona individuo que corre por ahí por el mundo. Se llama cristiano y solitario. Y sabe, hay miles de lugares donde se puede congregar a su alrededor, pero él se siente demasiado santo que no puede unirse a los demás porque hay cosas que veo ahí que no me gustan. Las mujeres llevan pantalones ahí, las mujeres se maquillan, las mujeres cogen su pelo, se ponen tinte. Yo no puedo ir ahí porque eso es del diablo. Eso no es lo que la palabra nos está diciendo, que es la iglesia. Es la columna y fundamento de la verdad. Es una familia. Y sabemos que la verdad, cuando habla de columna de la verdad, sabemos que la verdad, según Juan 14:6, la verdad es Cristo mismo. Así que la iglesia es columna y fundamento de Cristo mismo. Lleva a Cristo, representa a Cristo. No es cualquier lugar, hermanos. No es cualquier lugar. Así que la iglesia es una familia, es una columna y fundamento de la verdad. Porque mucha gente dicen, porque mucha gente dicen que ellos no están obligados a congregarse. Si no me congrego no pasa nada. Pero no es que no hay iglesia, es que no se sienten demasiado santos para congregarse. Hermanos, todo creyente verdadero debe formar parte de una iglesia local. Todo creyente. Si no hay una iglesia local, porque tú vives en un país musulmán o un país donde el cristianismo está prohibido, donde dos o tres, busca, sigue orando y sigue evangelizando. ¿Quién sabe? 2 personas se pueden convertir, 3 personas se pueden convertir y así empieza la iglesia. Así que aparte de que la iglesia en sí es una familia, aparte de que es la columna y fundamento de la verdad, como dice en 1 Timoteo, lo que hemos visto en 1 Timoteo 3, 14 a 15, que hay formas en las que la gente de la familia deben comportarse. ¿Sabes? Es la columna de la verdad, pero hay formas como la gente de esta familia deben comportarse. Tienen que tener un estilo de vida familiar. El creyente tiene un estilo de vida familiar. Así que de ahí podemos hacernos la pregunta, después de ver algo parecido, podemos hacernos la pregunta de ¿cómo es ese estilo de vida familiar que la iglesia tiene que tener? ¿Cómo debe ser esta iglesia? ¿Qué nos dice las Escrituras de la manera que debemos comportarnos si nosotros formamos parte de la iglesia de Jesucristo? ¿Y cómo debería diferenciarnos nosotros que formamos parte de la iglesia con los del mundo? Hermanos, hay mucho tesoro, pero muchísimo tesoro en la palabra de Dios, muchísimo tesoro. Pero si nosotros no dedicamos tiempo para cavar, para indagar, para ver, pasaremos perdidos. No nos vamos a enriquecernos con esos tesoros que hay en la palabra de Dios. Así que si el Señor lo permite, aquí lo vamos a dejar para hoy. Pero si el Señor lo permite, la próxima semana, el próximo domingo, vamos a ver lo que dice la Biblia sobre cómo es la otra parte, cómo debe ser esta iglesia de Cristo. Amén. Padre, gracias te damos por tu